Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en tu vida y en la de cada uno de los tuyos. Aquí estamos en Cultura de Familia desde casa. Así es, bienvenidos. Somos Rogel y Virna Simbrón del Ministerio de Matrimonios y Familia de Congregación Cristiana Central, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Amén. Le damos las gracias por darnos el privilegio de poder entrar hasta sus hogares y permitirnos compartir un tema, entendemos, que será de mucha edificación para ustedes, porque lo ha sido para nosotros. Así es, ese tema lo hemos titulado El poder del agradecimiento. Yo creo que es un tema poderoso, yo creo que es un tema que nos va a enriquecer. Además, es algo que espera nuestro Señor de parte de nosotros, que aprendamos a agradecer, que aprendamos a valorar, que aprendamos a reconocer todas esas bendiciones que hemos recibido de Él a través de tanta gente que nos rodea. Así es. Pero ¿qué te parece si iniciamos este viaje a través de la palabra de Dios, a través de lo que nos quiere mostrar nuestro Señor Jesucristo con respecto al agradecimiento, y primero definimos qué es el agradecimiento? Sí, Vamos a ver. ¿Qué es agradecimiento? Es tomar la decisión de valorar el beneficio recibido a favor de nosotros y corresponder. O sea, que aparte de que vamos a recibir un beneficio, debemos de corresponder. Esa definición precisamente a mí me gusta, porque no es solamente reconocer, no es solamente decir gracias, no es solamente entender que recibiste un beneficio, sino que hay que valorar y sobre todo corresponder. Solamente un corazón que esté verdaderamente agradecido va a estar dispuesto a corresponder. Reconocer y valorar lo que otros hacen por nosotros es un hábito fundamental, no solamente para la relación matrimonial. El reconocer y agradecer y valorar lo que otras personas en cualquier aspecto de la vida hacen por ti es un hábito fundamental ¿para qué? Para producir relaciones saludables. Eso tenemos que saberlo, y hago el hincapié de que no solamente en el matrimonio, sino en cualquier relación que te encuentres, aprende a reconocer, aprende a valorar, y entonces se producirá un agradecimiento genuino. Lamentablemente, esto es algo que nosotros en particular notamos que en estos tiempos se ha perdido. Esa capacidad de agradecer, esa capacidad de valorar, esa capacidad de reconocer ese bien que has recibido de otras personas, es algo que se ha perdido. Lo estamos dando por sentado y eso es sumamente peligroso. Así es. Eso es algo que tenemos que tener muy pendiente y muy en cuenta. Así es. Y muchas veces, mi amor, generalmente consideramos que las personas a nuestro alrededor tienen una especie de obligación de hacer las cosas por nosotros, hasta el punto de vista de que nosotros queremos exigir que tienen obligación con nosotros. Así es. Y eso es un error que tenemos que aprender, reconocer y cambiarlo inmediatamente. Porque si bien es cierto que existe una responsabilidad en las relaciones humanas, también es cierto que no se debe de exigir como tal. Así es, así es. Fíjate que cuando vemos como una obligación del otro atendernos, consideren lo que consideramos tenemos ese derecho. Bueno, yo tengo ese derecho de que me atiendas. Realmente, como tú dices, es prácticamente una exigencia, es prácticamente un deber. Se bloquea automáticamente la capacidad, primero, de valorar, segundo, de reconocer y por último, de agradecer. Entonces, no podemos exigir. Por lo tanto, para no exigir, no podemos sentir que tenemos el derecho de ser servidos. No, como dice mi esposa, realmente existe una responsabilidad del uno con el otro, hablando de lo que es una pareja, pero no podemos exigir. En el momento que se exige, se anula por completo la capacidad de agradecer. No, y como tú dijiste anteriormente, mi amor, no solamente en las relaciones matrimoniales, en todo tipo de relación. Entonces, en este momento debemos de reprogramar nuestra mente y Amén. No considerar que eso sea una obligación de las personas a mi alrededor al atendernos o servirnos. Si lo hacen porque nos aman. Y realmente debemos ser agradecidos siempre, porque para mí es muy significativo que alguien me ame, que alguien me aprecie, que alguien tenga detalles conmigo y no que lo hace obligatoriamente.
Eso es importantísimo. Fíjense que yo estoy pensando en lo que mi esposa está diciendo y verdaderamente para mí sería muy doloroso entender que cualquier cosa, cualquier servicio, cualquier bendición que ella haga por mí no sea por amor o no sea sinceramente. O sea, verdaderamente, como tú estás diciendo, yo prefiero 1000 veces entender que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor y no por compromiso. Así es, porque yo entiendo esto, el agradecimiento es una forma como de afirmar al otro. Así es. Y uno se siente bien cuando le agradecen, es como afirmar, entonces uno lo hace mejor todavía. Eso es tremendo, eso es tremendo. Yo sé que uno debe hacer las cosas sin esperar nada a cambio porque nos lo dice la palabra, pero también nos enseña la palabra agradecer y como dice mi esposa, qué bien me siento yo, qué afirmado me siento yo cuando me dice, mira, gracias, y cuando sobre todo se hace genuinamente. Yo quisiera en ese mismo tenor que busquemos una porción de la palabra de Dios que a mí me gusta muchísimo y se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 y 18 y en este caso vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice así y vamos a tratar de desglosar un poquito este poderoso versículo que vamos aquí a estudiar. Dice, estén siempre alegres. Fíjense que eso es algo que humanamente hablando quizás no se pudiera comprender, pero denme un chancecito, vamos a seguir avanzando. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Fíjense que no dicen por toda, dicen en toda. O sea, cuando te encuentres en la situación, sea cual sea, da gracias al Señor. No dice, yo voy a dar gracias porque tuve un accidente, como yo he oído hablar a otras personas. No. Yo no doy gracias por eso incómodo o menos bueno que me pasó, sino que yo doy gracias en toda situación. Y fíjense que también, al igual que el inicio del versículo, también podría parecer imposible. O sea, ¿cómo puedo yo dar gracias en todo? Pero vamos a ver, denme un chancecito. Dice aquí, y sigue el versículo diciendo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate amor que en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Cuando dice que estén siempre alegres y más adelante te dice den gracias en todo, humanamente hablando eso es imposible. Pero cuando estamos en Cristo Jesús tenemos la capacidad y estamos equipados para verdaderamente valorar, reconocer y entonces agradecer independientemente de la situación donde te encuentres. Así es, mira, y te digo algo, que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos una actitud de gratitud. De gratitud. Permanente. Siempre. Los unos con los otros. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó de esa manera. Mira qué bonito. O sea, podemos hacerlo porque si la palabra lo dice y Él nos diseña de esa forma, amén, es posible. Amén. Entonces, así si Él nos dice que es posible, podemos hacerlo. Amén. Teniendo un corazón agradecido, recibamos mucho más, incluso más de lo que esperamos. Oye bien, más de lo que esperamos, pero aún más de lo que no merecemos. Amén. Amén. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y creo que aunque no tenemos todo lo que queremos, nosotros hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Y no me quiero adelantar porque sé que mi esposa les trae algo. Pero antes de continuar, yo quiero leer otra porción de la palabra que de manera personal también me puso en perspectiva cuánto o cuán importante es para Dios el agradecimiento. O sea, vamos a leer. Yo quiero que la palabra se explique por ella sola. Y es una porción que se encuentra en Salmos 100, versículos 4 y 5, en este caso la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense cómo inicia ese salmo tan poderoso que, como les dije anteriormente, de manera personal, me puso en perspectiva lo que significa el agradecimiento para nuestro Dios, para nuestro Padre. Dice así: entren por sus puertas con acción de gracias. Lo primero que te dice cuando te vayas a acercar, cuando vayas a su presencia, antes de servir, antes incluso de alabar, entra por sus puertas con acción de gracias. Dice más adelante, vayan a sus atrios con alabanzas. Pero fíjense que esa es la segunda parte. La primera parte dice entra, pero entra con agradecimiento. ¿Por qué?
porque la persona que agradece genuinamente va a reconocer y va a valorar ese servicio, esa bendición, ese regalo que recibió de todo corazón. No hay manera de producir una alabanza como la quiere y la espera el Señor de parte de nosotros si nosotros no agradecemos antes todos los beneficios que hemos recibido de parte de Él. Y sigue diciendo, denle gracias y alaben su nombre. Otra vez, la palabra no dice alaben y denle gracias. No, primero denle gracias y alaben su nombre. A mí me fascina este versículo verdaderamente. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre. Y fíjate esta colita importante que dice aquí. Y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cómo no nos vamos a sentar? ¿Cómo no vamos a hacer una pausa y agradecerle al Señor por tantas cosas? Así es, mi vida. ¡Wow! Tenemos que ser agradecidos. Y mira una cosa, algo importantísimo, mi vida, es que noten aquí que nosotros hemos traído 2 versículos de la palabra. Y generalmente mi esposo y yo siempre traemos la palabra. Porque la palabra de Dios es quien nos transforma, la palabra de Dios es quien nos guía. Realmente ese es nuestro manual de instrucciones. Así es. Y si lo tenemos, vamos a disfrutarlo y hagámoslo vida en nuestras vidas. Porque Amén. yo puedo decir mis experiencias, puedo darle mis testimonios, pero lo único que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Amén. Y por eso que mi esposo y yo siempre nos concentramos en traer versículos, en traer palabra, porque es lo único que permanece para siempre. Así es. Y no pasa. Así Ok, es. entonces seguimos con el tema. Sigamos con el tema. Y vamos a clasificar 3 niveles de agradecimiento. 3 Vamos niveles. a ponerlo ¿Están en orden de importancia o no importa el orden? Bueno, están en orden de importancia, Ok. porque verdaderamente el primero yo no doy el número 1. Yo lo pusimos para clasificar y poder expresar en una forma ordenadamente. Uh-huh. Pero el primer punto quita todos los números, la Está posición, por encima de cualquier todo. número y cualquier posición. Así es, ya adivina. Vamos a ver qué será. Bueno, Vamos a ver. Lo que es el ABC, como dicen de la vida como hijos del Señor. Dice que lo primero que tenemos que hacer agradecido es a nuestro Padre Celestial. Amén. Por todas las bendiciones que tenemos. Somos bendecidos teniendo salud, Amén. teniendo una pareja, teniendo un hogar, teniendo una comida, teniendo unos hijos, teniendo todo. Si empezamos a clasificar, yo no terminaría en un tiempo prudente, se cansarían en escucharme, porque son tantas las cosas que tenemos que agradecerle a nuestro Padre Celestial, que bueno, nos gozaríamos, no terminaríamos. Así es. El otro punto, en ese primer nivel, tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su invaluable sacrificio de amor, un amor que no tiene explicación, que no tiene comparación, Así porque Él, por su amor, nos dio a cada uno la salvación. Y es algo que cuando entramos en ese tema, yo me emociono, porque Yo me emociono no también. somos merecedores de la salvación. O sea, somos por su gracia. Hemos tenido un regalo de parte de Él hacia nuestras vidas, pero ¿qué yo puedo hacer para ganarme, para Nada. obtener la salvación? Absolutamente. Ningún sacrificio que yo pueda hacer puedo compensar con obtener la salvación, porque el amor que Él nos dio no se compara con nada. Y fíjate, antes que tú pases en ese mismo punto, en ese primer nivel, yo pienso, amor, y lo comparto con ustedes. Yo creo que si realmente nosotros valoráramos, reconociéramos y sobre todo entendiéramos lo que significó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, creo, amor, sin ánimo a equivocarme, que nosotros nos mantendríamos saltando sin parar de alegría desde que abrimos los ojos hasta que no nos dieran más las fuerzas. Así que hay que pedirle al Señor que nos revele ese sacrificio tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo. No, y estuviéramos constantemente agradecidos. Por eso es Amén. importante compartir con ustedes este tema para reprogramar nuestras mentes y vivir constantemente agradecidos. Amén. El tercer punto en este primer nivel de agradecimiento es agradecerles al Espíritu Santo de Dios.
que nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas cada día. Y en buen cibaeño yo podría decir que es el que brega con nosotros, el que brega con nuestro temperamento, que el que brega con nuestro carácter para formar Cristo en nosotros cada día, sin esperar ni un segundo. Constantemente trabaja con cada uno de nosotros en la dificultad, en nuestro caminar, en todo momento nos acompaña, y entonces debemos de ser agradecidos con el Espíritu Santo. Me gustó esa frase, es el que brega con nosotros. Que brega eso constantemente. Eso es así. Sí. Bueno, vamos a hablar de un segundo nivel de agradecimiento. Este es el agradecimiento para su pareja, por todo lo que ha hecho y por lo que hace por el bienestar personal y por el bienestar de toda la familia. Yo creo que hay que reconocer en el caso en particular, así es, en el caso en particular, reconocer todo lo que hace su esposa por usted, por sus hijos y por todo lo que tiene que ver con el contexto del hogar. Sea sincero, y yo quiero enfatizar en esto, sea sincero. Muchas personas lamentablemente usan el agradecimiento como una herramienta de manipulación. Pero eso se huele, eso se siente. Pero cuando usted reconoce, que es lo primero que tiene que hacer, entiende y agradece genuinamente, eso afirma tu corazón, como habíamos dicho, eso siembra en tu corazón, eso nos llena de nuevas fuerzas para seguir haciendo lo que sea necesario que tengamos que hacer. Si usted por alguna razón está teniendo algún problema en particular, para agradecerle a su esposa, a usted varón, y me refiero aquí a los hombres, a los cabezas de hogar, si tú tienes algún problema, empiece a escribir. Wow, muy buen punto. Claro, muy buen. Yo lo he tenido que hacer, amor, te lo confieso que hay veces que sí, hay veces que hay veces que uno falla en ciertas cosas y me he puesto a escribir los innumerables beneficios que he recibido de parte de Dios a través de mi esposa. Inmediatamente cambia mi semblante, inmediatamente cambia mi posición. Quizás yo estaba encerrado, quizás yo estaba exigiendo, como tú bien dijiste, estaba exigiendo algo que yo entendía que tenía el derecho, pero inmediatamente nosotros hacemos una lista y valoramos, crece en nosotros ese sentir de agradecer. O sea que yo te recomiendo que si por alguna razón tú estás teniendo problemas, te sientes mal, estás incómodo, empiece a escribir todos los beneficios que has recibido de tu esposa junto con tu casa y tus hijos, y vas a ver que vas a poder agradecer. Wow, gracias Señor por este varón. Bueno, me ha tocado. Bueno, igualmente la mujer reconozca y dele gracias al Señor por ese esposo que nos ha dado el Señor. Amén. Agradecidos porque muchas veces lo vemos como costumbre, como el esposo es responsable, paga la luz, paga el agua, paga el colegio de los niños, paga el servicio, paga muchas cosas que realmente usted dirá, bueno, eso es su deber como hijo de Dios, como cristiano. Pero miren, mis hermanos, no se imaginan, mis hermanas, cómo yo he aprendido de que el varón necesita la afirmación de la esposa directamente, el agradecimiento de la esposa directamente. El varón puede ser afirmado, puede ser agradecido, sentir agradecimiento de parte de su jefe de trabajo, de su mamá, de sus familiares cercanos, de sus amigos, pero no cala igual que la mujer agradezca. El varón se pone como así, como todo feliz, y se le abre el pecho, sale contento, sale gozoso, sale completo. Amén. Cuando uno como mujer afirma. Y si realmente no lo ha hecho, pruebe para que usted vea que va a tener más bendición en probar o dejando de hacerlo realmente. Miren, eso es antes de que mi esposa continúe, eso es una realidad tan grande que muchas veces en el caso de uno en particular, que le toca predicar, que le toca compartir, que le toca pues trabajar de una manera u otra en el ministerio, y mucha gente se me acerca y me dice, mira qué bien lo hiciste, mira qué poderosa palabra, y yo lo agradezco de corazón, agradezco ese reconocimiento, pero jamás es igual que cuando yo me siento con mi esposa y le pregunto, Virna, de corazón, ¿cómo nos fue? Y cuando ella me dice, mi amor, yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida, porque esa palabra o porque ese servicio, cualquiera que haya sido, fue excelente. Y eso, como dice mi esposa, eso cala en nuestro corazón, hermanas. Quiero decirles, eso cala, como ella dice, eso cala, eso es importante, lo que quiere decir la expresión calar. Eso es importante, más importante que cualquier otra cosa para el esposo. Afírmalo y agradézcale
de corazón. Mire, mis hermanos, por eso al principio yo dije que los más beneficiados fuimos nosotros, porque mire todo lo que estamos aquí aprendiendo el uno al otro. Así que inicie ese poder de agradecer. Así es. Mira, yo quiero también compartir un tercer nivel de agradecimiento. Pero antes de que tú termines, que pases al tercer, perdón, hay algo importantísimo. Si a ti como pareja, sea varón o hembra, no quiero dejar de explicar eso importante, mi amor. Si a ti te parece que tu pareja no aporta lo suficiente, no solamente económicamente, ojo con esto, si a ti te parece que no aporta lo suficiente económicamente o en el hogar, trata de no juzgarlo ni criticarlo. Importante. Agradécele por lo que aporte, sea mucho, sea poco, sea lo que tú entiendas, sea lo que no entiendas. Porque es mucha más alta la probabilidad de que al sentirse reconocido o reconocida por lo poco que aporta o por lo que aporte, se estimule más. Se estimule a dar mucho más de la persona. Amén. O sea, no quería dejar de decir esto porque es importante. Importantísimo, importantísimo. Entonces, cuando tú consideres, quizás es una percepción. Claro. Quizás es una percepción tuya, pero cuando tú percibas que está aportando menos, entonces tú aconsejas como quiera agradecer por lo poco, por lo mucho. Agradezca porque muchas personas no hacen nada. Hacen nada. Entonces, lo que haga, agradécelo, porque eso va a afianzar a esa persona y va a tener más deseo y más la necesidad de poder darse por completo. Amén. Bueno, pues vamos a pasar a un tercer nivel, y este es el agradecimiento para todo aquel que te rodea, que no necesariamente está en tu círculo familiar. Es ese compañero de trabajo, es ese hermano del ministerio, es ese amigo, es cualquier persona que haya estado a tu alrededor y que seguro ha aportado algo en tu persona. Claro que sí. Creo que es necesario a ese compañero de trabajo, a ese hermano en la iglesia, a esa persona que por mucho o por poco haya aportado, seguro que ha aportado algo en tu vida, y es importante decir gracias. La palabra gracias es una palabra que en lo particular yo considero que es una de las palabras, cuando se dice a sinceridad, más hermosas de la Real Academia Española y en cualquier idioma. Da gracia en todo, como nos lo manda nuestro Padre Celestial. No te quejes, solo da gracias aunque no entiendas. Trabaja para formar un corazón agradecido para con todos los que te hacen bien, y yo agregaría también para el que no te lo hace, simplemente da gracias. Así es. Fíjate que queremos compartir contigo una frase que hemos acuñado mi esposa y yo. Es una frase que hemos comprendido y hemos dicho que un corazón agradecido es un imán de milagros. Wow. Y yo lo repito de nuevo. Un corazón agradecido verdaderamente es un imán de milagros. Así que aprendamos a agradecer a la manera del Señor, y por eso quiero pedirles que oremos, porque es imposible, como decíamos anteriormente, tener ese agradecimiento en todo, tener esa alegría en todo momento, si no estamos en Cristo Jesús. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y me acompañes a orar por ti. Padre Santo, ante todo te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y porque en muchas ocasiones no hemos sabido agradecer, porque no hemos sabido valorar lo que hemos recibido primeramente de ti, como decía mi esposa, en primer lugar, lo que hemos recibido de nuestro cónyuge o lo que hemos recibido de cualquier persona en particular. Perdónanos, Señor. En segundo lugar, Padre Santo, queremos agradecerte. Queremos agradecerte de corazón, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser agradecidos por todo y en todo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque contamos contigo. Gracias, Padre, porque tenemos seguro que vamos a aprender a agradecer, y sobre todo lo practicaremos en ese primer nivel que está el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de cultura de familia desde casa junto con nosotros. Esperen el próximo viernes a las 9 de la noche otra entrega en la que seremos igualmente bendecidos como familia. Reciban un fuerte abrazo y que el Señor los continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye bye.